Volvemos por aquí para hablar de todo lo que tiene que ver con comprar un piso en Madrid. Y sí, la verdad es que después de hacer este vídeo y de casi desesperarnos por los precios de Madrid, que es cierto que son una locura, al final encontramos el pisito en el que estoy ahora, lo compramos y a un precio muchísimo mejor de lo que habíamos imaginado, así que os voy a contar todas las cosas que aprendimos en el proceso, que no son pocas porque éramos unos completos newbies en esto. O sea, yo no sabía absolutamente nada sobre hipotecas, tasaciones, notario, gestoría, en fin, es un mundo. Así que si tú estás así, este vídeo es para ti porque te lo voy a contar todo en versión sencilla. ¡Antes muerde que sencilla! Vamos a hablar de los tips para encontrar piso en Madrid a un buen precio, cómo conseguir una buena hipoteca y algunos tips más que iré comentando por aquí. Inicialmente, lo contamos en el vídeo en el que buscábamos pisos, y estábamos buscando en la zona de Guindalera, pero al ver que era muy cara y que había muy poca oferta de pisos, algunos reformados, algunos sin reformar, pero todos eran carísimos, nos movimos a la zona de Pacífico. Ahí ampliamos bastante la zona y aunque la zona de Retiro y demás se nos salía, sí que es cierto que nos salió un día un piso y decidimos ir a verlo, que de hecho está colgado en ese vídeo. Cuando fuimos a ver este piso, caímos en la suerte de que uno de los agentes inmobiliarios que estaba ahí nos dijese que ese barrio, como era barrio Retiro, era mucho más caro a metro cuadrado que otros barrios. Y nos dijo, de hecho, enfrente, que es un barrio diferente, el metro cuadrado está a 1.000 euros menos de lo que está aquí, solo por cruzar la calle. Entonces, a nosotros con esto nos dio la pista que necesitábamos para decir, no sé qué estamos haciendo aquí, vámonos a los barrios de enfrente, donde por metro cuadrado generalmente los pisos cuestan menos. Y efectivamente, ahí en uno de esos barrios es donde encontramos nuestro piso después, mucho más barato de las zonas que habíamos mirado y al final estando al lado de la zona que queríamos, que al final ha sido una zona que nos gusta muchísimo más que las anteriores. Aquí vamos con el primer tip. Lo primero es que hay que estar en todos los portales, no solo en Idealista. Esto ya lo comentaba también en el vídeo anterior, pero es súper importante. No todos los pisos están en todos los portales, así que si te registras en más portales vas a tener más posibilidades de ver todos los pisos y además las propias agencias tienden a enviarte pisos similares, así que te van a ir enviando pisos que tú ya has podido mirar o similares a los que has mirado dentro de la zona que tú estás buscando. Segundo tip, y evidentemente relacionado con nuestra historia, es mirar los barrios colindantes, o sea, cercanos a la zona que puedes estar mirando. Que aunque haya una zona específica que te guste, no te quedes ahí, vete a barrios cercanos porque a lo mejor a metro cuadrado los pisos están más baratos y te compensa porque al final están prácticamente a una calle o dos calles, dependiendo del barrio. De hecho, es algo que si miras en Google Maps o en algunos portales y lo buscas en Google como precio a metro cuadrado por las zonas y barrios de Madrid, ahí puedes hacerte una idea del estimado del precio a metro cuadrado que tienen los pisos y ahí puedes tantear si hay alguna zona cerca de la que tú tienes que te interesa más y que está más barata que la zona en la que tú estás buscando. Tercer tip. Este a mí me cuesta un montón, pero por suerte iba con mi chico y es hablar mucho. O sea, habla durante las visitas, ya que hay agentes inmobiliarios, ya que hay casas o pisos que van con agencia, aprovéchate de eso y habla mucho con ellos. Pregúntales sobre las zonas, qué zonas alrededor son más baratas, son más caras incluso. Pregúntales por el barrio, cuáles son los barrios que más se revalorizan, barrios en los que a lo mejor ellos también tienen diversos pisos. O sea, habla con ellos, porque en una de estas que hables, como nos pasó a nosotros, te pueden dar una pista que al final te lleve al piso que tú quieres. Cuarto tip sobre cómo encontrar el piso en Madrid es no tener prisa. Y esto es algo que nos dijo un amigo nuestro que trabajaba en una inmobiliaria y nos dijo, chicos, en Madrid, para encontrar un piso a buen precio tenéis que mirar con calma, evidentemente cuando salga algo que os guste, ir a visitarlo ese día o máximo al día siguiente, pero no tengáis prisa porque para comprar un piso más barato o a mejor precio de lo que está en el mercado, la clave es que haya alguien queriendo vender rápido y es exactamente lo que nos pasó a nosotros. Nosotros cuando ampliamos a esta nueva zona, de repente saltó un piso y fuimos a verlo al día siguiente. O sea, cogimos la cita para verlo al día siguiente. Y lo que nos pasó a nosotros es que los propietarios que eran de este piso querían vender rápido porque habían tenido un problema, el marido había sufrido un ictus y por tanto querían irse rápido porque este piso no tenía ascensor, entonces era muy complicado para él subir las escaleras todo el rato. Entonces tuvimos la suerte que ellos querían vender rápido, nosotros estábamos dispuestos a comprar y eso hizo que al final el precio del piso fuese más bajo de lo que estaba alrededor del mercado. Y esto será clave para luego la tasación, que será algo que hablemos justo después. Ahora sí, nos metemos en el mundo del proceso de compra. Lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible para que todo el mundo lo entienda
y evitar términos muy complicados que a mí incluso me resultaron difíciles de entender. Para que os hagáis una idea, el proceso de compra de una casa es bastante arduo. Va a depender muchísimo del banco con el que cojáis la hipoteca, pero generalmente tener en cuenta que vais a tardar entre mes y medio y 2 meses mínimo. Y eso asegurándote que los bancos se aceleran, luego la gestoría y la notaría también. La primera parte del proceso de compra es hacer la señal con el vendedor o lo que se conoce como contrato de arras. Es decir, una vez que tú has dicho que te gusta el piso, casi siempre te van a pedir que hagas o una señal, que eso luego se descuenta del contrato de arras, o directamente que hagas unas arras. ¿Esto qué significa? Que adelantes un dinero que luego puede ir cubierto o no de la hipoteca, pero hay que adelantarlo. Eso se lo transfieras a la cuenta del vendedor, se hace un contrato escrito previamente, evidentemente, nada de transferir dinero sin un contrato de por medio. Y una vez ese dinero está pasado, significa que tú no te puedes echar atrás. Es decir, si te echas atrás, ese dinero lo pierdes. Al igual que la parte vendedora, si se echa atrás y te dice después de firmar el contrato de arras que no lo vende, te tienen que devolver ese dinero. Así que digamos que es un contrato vinculante para asegurarte que ni el vendedor lo vende a otra persona ni de que tú como comprador te vas a echar hacia atrás. Este dinero se estipula. Hay en algunos momentos en los que el propio vendedor te dice que en arras se firma tanto o hay que entregar tanta cantidad. Nosotros, por ejemplo, dimos unas arras bastante grandes, dimos 25.000 por persona. Esto es algo que podéis hablar. En nuestro caso nos sirvió un poco también como arma de negociación porque les dijimos, mirad que os vamos a entregar unas arras bastante grandes que generalmente no se suelen dar. Y eso, claro, es dinero limpio que les va a ellos al banco, entonces es una forma muy buena de negociar, decirte, oye, te voy a entregar estas arras y las vas a tener en 3 días. Así que yo aquí cuento truquis y cada uno que juegue sus cartas como quiera. Eso sí, un tip y algo muy importante, muy importante antes de firmar arras es pedir todos los documentos de la vivienda y de la comunidad, ¿vale? Es decir, ellos te tienen que decir o la comunidad te tiene que decir, también podéis pedir el número de la comunidad y les llamáis, si hay derramas en el edificio. Esto es cierto que es algo que también vas a ver el día de la firma. Es decir, cuando vayas al banco tiene que estar la casa libre de cargas y tiene que estar la casa libre de cualquier gasto. Pero claro, imagínate que te presentas el día de la compraventa y de repente te encuentras con movidas. Nadie quiere eso porque al final ya hay unas arras y has acelerado todo el proceso. Entonces es importante que antes revises lo que hay. En nuestro caso, de hecho, nos pasó que la casa estaba también más barata porque había una derrama, que al principio nos comentaron que era más pequeña y cuando pedimos los documentos de la comunidad vimos en el acta que habían hecho que la derrama era bastante más grande. Es decir, en nuestro caso había una derrama de 12.000 euros aún por pagar. Es algo que nosotros evidentemente utilizamos también para negociar el precio de la casa y que con eso también conseguimos cerrarla a mejor precio. Pero si esto no lo sabes, a lo mejor tú acuerdas un precio previamente con el vendedor, luego te enteras de que en la comunidad hay una derrama y tú ya no le puedes cambiar el precio que le habías dicho de compra. Así que mucho cuidado con esto, actas de la comunidad siempre. Segundo paso del proceso de compra del piso, y aquí viene la movida. La tasación del piso. Es decir, el segundo y tercer paso puede ser ya la búsqueda de hipoteca. Pero para coger una hipoteca y empezar a preguntar en el banco, siempre vas a necesitar la tasación. ¿Esto por qué es importante? Porque la tasación es el valor que tiene este piso en base al mercado, ¿vale? No es el valor que el vendedor le da al piso, sino el valor real en base al mercado. Y esto te lo tiene que hacer una empresa facilitada y habilitada por el BOE, que sea fiable, porque si no, no se puede presentar esta tasación en el banco. ¿Cuál es la movida de todo esto? Que en los bancos, a la hora de concederte una hipoteca, la mayoría, ¿vale?, van a llegar máximo al 80% del valor menor entre el valor de compra y el valor de tasación. Es decir, que si tú compras la casa, por ejemplo, por 300.000 euros, es el precio que te ha dado el vendedor, tú les acuerdas con ellos 300.000 euros, y luego la tasación te sale 270.000, el banco te va a dar el 80% de 270.000, no de 300.000. Lo mismo si es viceversa, te va a dar el valor menor. Hay en algunos bancos que son excepción, que son los que estábamos intentando buscar nosotros, que sí que dan el valor sobre la tasación. Pero claro, la tasación puede ser mayor o menor de lo que tú vas a pagar y el precio que has acordado con el vendedor. Así que la tasación es súper importante. Cuanto más tasen, mejor, porque te van a dar más valor de hipoteca. Ahora, aquí viene un súper tip y que espero que os fiéis de esto porque os juro que yo no me fiaba. Me costó un montón y casi la cago pidiendo la hipoteca por no hacer caso a una amiga mía. Nosotros lo que hicimos fue empezar a buscar hipotecas, es decir, ir a todos los bancos que fuimos encontrando. De hecho, fuimos a ING Direct, a Ibercaja,
al Santander, a Caja Rural, Cuchabank, Sabadell, ¿cuál más? Bueno, yo creo que esos y alguno otro, o sea, fuimos a todos los bancos posibles. Algunos ya los descartamos porque cogían el valor menor, no cogían el valor de tasación, y nos quedamos con 3, que fueron Unicaja, Cuchabank y Sabadell, como los 3 que sí que daban el valor del 80% sobre la tasación. Al final, acelerando el proceso, viendo condiciones, tú les tienes que mandar un montón de documentos, te aprueban la hipoteca, te mandan una simulación de los tipos de interés que te pueden dar, de las vinculaciones y bonificaciones que tienen. Ahora nos metemos un poco en esto, pero cuando avanzamos todo el proceso, nosotros vimos que Unicaja era la que mejor tipo de interés nos ofrecía. ¿Qué pasó? Que justo el día antes de irnos nosotros a Chile me encontré con una amiga mía que me dijo: tía, contacta con este broker porque es el que me cogió a mí la hipoteca de la casa y cogí una hipoteca brutal. Yo es cierto y he de reconocer que no me fiaba. De hecho, le escribí a él por WhatsApp porque estaba con esta chica, pero por dentro pensaba, bueno, lo voy a firmar con Unicaja porque ya nos ha dado un tipo de interés que nos cuadra, ya nos da un valor que nos cuadra para lo que queremos comprar y lo voy a avanzar con ellos. Porque claro, también sabía que el broker se lleva una comisión, evidentemente. Pero bueno, sí que es cierto que el broker no paró de insistir y nos dijo: Olga, mándame los papeles, déjame que por lo menos te haga una oferta y si luego queréis firmar con Unicaja, pues firmáis con Unicaja, pero déjame que te haga la oferta. Pues chicas, menos mal que le mandé los papeles porque nos consiguió una hipoteca que el propio banco, que al final firmamos con Sabadell, el propio banco nos dijo que jamás nos hubiesen podido dar esa hipoteca a través del banco, porque lo que hacen los brokers es que tienen acuerdos con ciertos bancos y estos acuerdos están hechos a nivel internacional, entonces son capaces de mejorar las condiciones de las hipotecas. O sea, te van a dar acuerdos y condiciones que no te las va a dar el banco en una sucursal. Nunca, jamás. Solo ellos, porque tienen ese poder de negociación con los bancos. Si queréis un consejo para gestionar la hipoteca y no perder tiempo antes de hacer la tasación y de todo, poneros en contacto con este broker. Si queréis el contacto, escribidme por mensaje directo en Instagram, porque no quiero poner por aquí su número, evidentemente. Así que me mandáis un mensaje directo, os lo paso. Se llama Edgar. Es un crack y evidentemente, aunque se lleva una comisión, a nosotros nos acabó consiguiendo un 85% de la hipoteca, que es algo que casi ningún banco da, porque siempre llegan al 80%. Al final él nos consiguió el 85%, nos consiguió un 2,10 de interés con bonificaciones, pero un 2,10 a tipo fijo, y nos consiguió 0% en amortización y cancelación de la hipoteca, es decir, que no tuviésemos costes a la hora de cancelar hipoteca o de ir amortizando poco a poco al cabo de los años, que esto es un mundo también. Y nos negoció también el seguro de vida y el seguro de hogar para que fuesen lo menor posible. O sea que nos sacó una hipoteca impresionante. Como consejo aquí, id a los bancos si queréis, evidentemente pedir información en los bancos, mandar todos los documentos, pero también pedir información al broker porque casi seguro os va a conseguir muchísima mejor hipoteca y además que os va a resolver todo el proceso, os lo va a acelerar y va a ser muchísimo más rápido. Cuarto paso. Entrega de la FEIN. La FEIN es un documento donde ya tienen que estar todas las condiciones de lo que vas a firmar. De hecho, esta FEIN es la que se manda a la notaría. Ahí te van a leer el siguiente paso, que es el acta de transparencia, y ya firmas, digamos, esas condiciones y no se pueden cambiar. Así que la FEIN, digamos, es el primer documento oficial en el que tú tienes que ver las condiciones exactas de lo que te han prometido en la hipoteca. Tienes que ver la cantidad de dinero que te van a dar, cuáles son los tipos de interés normal y bonificado, o sea, te van a poner absolutamente todo. Sobre los tipos de interés, para quien no lo sepa en versión newbie, tú tienes tipo de interés fijo o variable. Variable va cambiando como su propio nombre indica, fijo lo tienes fijo de por vida. Yo soy partidaria del fijo porque prefiero saber siempre lo que voy a pagar en todo momento. Pero bueno, aquí cada uno pues que elija un poco lo que quiera. Entonces, ellos te dan un tipo de interés y luego bonificas cumpliendo ciertas condiciones que se revisan a partir del año. Entonces, estas condiciones generalmente son pues tener la nómina domiciliada en el propio banco, tener el seguro de hogar con el banco, que el seguro de hogar es obligatorio, o sea que eso hay que tenerlo, solo que en los bancos por eso hay que negociarlo, casi siempre los seguros son más caros. Y en nuestro caso otra bonificación que nos pedían era el seguro de vida, que es verdad que con el paso de los años pues va subiendo, pero a lo mejor con el paso de los años nos conviene quitarlo y no cobrar esa bonificación. Así que con las bonificaciones, digamos que si al inicio os dan un 3% de interés fijo, con las bonificaciones se te puede quedar en un 2% o en un 2,10 como nos pasó a nosotros. Pero todo esto tiene que estar estipulado en la FEIN. Una vez que tengáis la FEIN y esté aprobada, hay que contactar con la notaría. La notaría va a ser elección
vuestra, siempre va a ser elección de la persona que compra. La podéis pedir en cualquier lugar, que ahí tiene que ir el vendedor y vais a tener que ir a firmar el día de la escritura de la casa. Nosotros la verdad es que encontramos una muy cerquita del Retiro, que fue fenomenal y nos lo solucionó muy rápido, porque también el problema con las notarías es que si tú quieres firmar un día, a lo mejor no tienen fecha para hacerlo. Así que también es importante llamar a las notarías y ver con qué plazos están contando, porque en base a eso podéis escriturar en una o en otra. Así que el banco manda la FEIN a la notaría y el siguiente paso es que vayáis a firmar el acta de transparencia a la notaría. ¿Esto qué significa? Pues que básicamente te leen unas preguntas, bueno, hay unas preguntas en un documento y tienes que contestar a esas preguntas para asegurarte que has entendido lo que estás firmando. Esto se puso no hace muchísimo, es como un nuevo paso para que la gente sepa qué narices está firmando, cosa que me parece bien. Pero desde aquí, o sea, desde que tú vas a la notaría y firmas este acta de transparencia, ellos verifican que las preguntas están bien, evidentemente el notario te ayuda si tienes cualquier duda. Tienen que pasar 10 días hasta que escrituras, es decir, sí o sí tienen que pasar 10 días, no puedes escriturar antes. O sea que ya vamos viendo los plazos que llevamos. Todo esto contando con que el banco haya mandado los papeles a tiempo, la notaría lo haya recibido y tenga hueco para veros. O sea, por eso decía que el proceso suele ser largo. Una vez que han pasado los 10 días, ahora sí es el final del proceso, se escritura. Entonces aquí es donde va todo Cristo. En nuestro caso fueron como 9 personas, o sea, fueron 2 personas del banco, el que estaba en contacto con nosotros y su director. Vino la gestoría, estaba el notario, estuvieron los vendedores y una amiga que era de la agencia inmobiliaria que les ayudaba a gestionarlo, y estuvimos nosotros, evidentemente, como compradores, y el broker que le conocimos allí. O sea, que éramos un cojón de personas para firmar la escritura de la casa, pero bueno, ahí ya es un proceso fácil, ya te han leído las condiciones, puedes volverlo a revisar, puedes preguntar dudas si tienes, y ahí ya se firma y la casa es tuya. Sí que es cierto que en todo este proceso evidentemente te van informando de todos los gastos de compraventa que hay, que son bastantes. Entonces tú ese día tienes que tener en tu cuenta del banco los supuestos gastos de compraventa que te van a cobrar, porque al día siguiente te los quitan de tu cuenta y luego te devuelven en base a lo que ellos necesiten. Es decir, siempre te van a quitar más de lo que luego en realidad van a ser los gastos de compraventa, pero prefieren asegurarse ese dinero para ver que lo puedes pagar. En nuestro caso era el ITP del 6% más los gastos de notaría, gestoría, etcétera, que al final fueron como unos 27.000 euros de gastos de compraventa de la casa. Pero como en nuestro caso nos consiguió Edgar mejores condiciones de hipoteca, pues básicamente con lo que habíamos conseguido de la hipoteca pagamos también estos gastos de compraventa, para que os hagáis una idea. Por eso es tan importante el tema de la tasación y el tema del broker. Y luego, como último paso o último tip que os podría dar, es que siempre habléis, si se puede, si los vendedores son majos como en nuestro caso eran, que habléis con ellos, porque a lo mejor aunque escrituréis unos días más tarde os pueden dejar que vayáis llevando cosas al piso. En nuestro caso nos pasaba que teníamos, justo era como finales de noviembre, es decir, nosotros firmábamos el 3 de diciembre, pero nos teníamos que ir del piso de alquiler en el que estábamos el día 31, porque el 1 venían nuevos inquilinos. Entonces teníamos ahí 3 días en los que pues, teníamos que llevarnos todas las cosas a un sitio para luego traérnoslas el día 3. Entonces ellos, muy majos, nos dijeron que ya podíamos llevar las cosas el mismo día 31, aunque escriturásemos unos días más tarde. Esto evidentemente depende de cada persona, depende del vendedor, depende de lo que se fíe y de lo bien que te lleves con ellos, pero bueno, que es algo que también podéis hablar, que a lo mejor os dejen llevar algunas cosas ya al piso, porque estas cosas pasan y los días pues se van retrasando. Nosotros queríamos haber escriturado la semana de antes, es decir, la última semana de noviembre, pero al final, como el banco se retrasó en enviar la FEIN y la primera notaría que buscamos no nos daba fecha cerca, tuvimos que buscar otra, pues al final el proceso se retrasó una semana más. Así que ese es mi consejo para que estéis al tanto de todo y que nada os pille desprevenidos. Creo que no me dejo nada sobre esto, evidentemente si tenéis cualquier duda pues os respondo en comentarios, y en el próximo vídeo veréis el house tour del visito y un poco todo lo que fue el proceso de mudanza, que también fue interesante, por decirlo de algún modo. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, por favor, suscribiros al canal, que me ayudáis un montón. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.